Buenas gente, buenas. Bienvenidos a un video nuevo, una clase nueva. Buenas noches a todos. Bueno, acá es de noche. En este momento que estoy grabando es la 1 de la mañana acá en Argentina. No sé a qué hora verán esto, no sé qué día verán esto. Hoy es 28 de diciembre, tal vez vean este video el 1 de febrero de 2025. Porque bueno, todo queda en las redes, ¿no? Y sabemos que son una especie de viajes en el tiempo los videos. Pero bueno. Eh, la cuestión, sí, este video que les hago para todos ustedes, esta clase, es con el objetivo de que ustedes puedan aprender. ¿Sí? Primero que nada les aclaro, esto va a ser una clase rápida, entre comillas, o sea, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se sobreextienda tanto el video, porque a veces no me doy cuenta y empiezo a hablar y se me va la hora y pasan los minutos y capaz que a muchos sinceramente les embola. Y bueno, quiero evitar eso, quiero que sea dinámico, pero voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, perdón, para que puedan entender y que no se les haga tan en volante, ¿no? Sería la palabra adecuada, que no estén ahí durmiéndose mientras ven el video. Así que vamos a tratar de hacerlo con conceptos que lo puedan entender todos, para toda la familia, para todos los nuevos, posiblemente personas que lleguen para entender simplemente el concepto de esta herramienta, que por algo lo habrán visto en el título y habrán dicho, bueno, este video capaz que lo explica bien, así como alguna vez en su momento yo lo he buscado. Y por lo que veo no muchos utilizan, no explican bien esta herramienta, o no muchos la utilizan correctamente, o tal vez no tienen la información correcta para utilizarlo como debe ser, ¿sí? Pero bueno, esto era más que nada una introducción para que sepan que voy a tratar de hacer el video lo más rápido posible, para no embolarlos, como les venía diciendo. Y en este video, sí, esta clase va a ser enfocada en que ustedes puedan entender, ¿sí?, cómo utilizar y para qué sirve. Primero vamos a explicar para qué sirve, ¿sí?, qué es esta herramienta, para qué sirve y cómo utilizarla de forma no correcta, porque eso es relativo, obviamente. Cada uno tendrá su manera de utilizarlo y cada uno lo que le funcione es lo correcto. Acá en el trading no existe lo correcto, ¿sí? Eso es muy relativo en base a la estrategia de cada persona. Pero sí les voy a explicar una forma les voy a aconsejar, según lo que nosotros utilizamos y lo que nos funciona, una manera adecuada de utilizarlo que les puede dar buenos resultados, ¿sí? Esta herramienta básicamente que les estoy mencionando es lo que seguramente habrán visto en el título, que es el retroceso del Fibonacci, ¿sí? El retroceso del Fibonacci es esta herramienta que vemos acá arriba a la derecha, que ya la tenemos preparada porque la configuramos con la clase 2 de la configuración del TradingView, o la tienen sino acá a la izquierda. Si no les aparece así, les puede aparecer alguno de estos y le hacen clic derecho y se les abren las opciones. Bueno, ahí lo eligen. Esto es el retroceso de Fibonacci, ¿sí? Es esta herramienta básicamente. Por defecto seguramente les venga con esto marcado, con estos casilleritos seguramente, o les venga algo así, ¿sí? Algo así más o menos les va a venir por defecto, lo más probable, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a utilizar de otra manera, primero que nada, ¿sí? Les explico la configuración y ahora les explico lo que es, para qué lo utilizamos y cómo lo pueden utilizar de forma adecuada, ¿sí? Básicamente la configuración que nosotros utilizamos en el retroceso del Fibonacci, ¿sí?, para que ya tengan todo preparado y no tengan que ir preparándolo a medida que van viendo el video, lo pueden dejar con 3 casilleritos marcados, como ven acá. Es decir, puede ser cualquiera, puede ser puede ser puede ser ¿sí? Lo que importa es que sean 3. O sea, yo puedo marcar estos 3 y marcar otros 3. Lo que importa es que sean 3, ¿sí?, como les acabo de decir. Y lo que importa también es que esos 3, uno tenga esto escrito 0.7, el otro tenga 0.5 y el otro tenga 0.85, ¿sí? Que eso van a ser las medidas que nosotros vamos a utilizar de este retroceso del Fibonacci, que ahora les paso a explicar de qué forma lo vamos a utilizar. ¿Qué es el retroceso del Fibonacci? Bueno, básicamente es una herramienta que nosotros tenemos en TradingView, que nos brinda TradingView, que se utiliza para ver, justamente el nombre te lo dice, los retrocesos que puede llegar a dar el precio. Es decir, te da rangos en los cuales el precio puede llegar a retroceder, o te recomienda dónde el precio puede llegar a retroceder, y de esa manera lo que te está dando básicamente son entradas para que vos puedas operar, ¿sí? Por defecto, si mal no recuerdo, porque hace un montón que ya no lo utilizo así, por defecto, y creo que en muchas páginas de trading o muchos lugares, si ustedes buscan, les van a decir que el retroceso del Fibonacci, bueno, creo que viene una configuración de esto que ven acá, que dice 0.5, 0.7 y 0.85, es básicamente los porcentajes de retroceso. Es decir, el 0.85 sería 85%, el 0.7 sería 70% y el 0.5 sería 50%, ¿sí? Por defecto, si mal no recuerdo, creo que esto viene con 0.61, 0.50, 0.70, 0.80 y algo y 1 me parece que viene. No me acuerdo bien cómo viene, pero seguro que viene así.
Nosotros lo vamos a utilizar con esta configuración, ¿sí? Lo que yo les voy a explicar en este video va a ser basado en esta configuración, así que si ustedes lo quieren entender o buscan un concepto con la otra configuración, la que viene por defecto, sálganse del video porque no les voy a explicar eso, pero si ustedes se quedan les puedo asegurar que la información que van a tener va a ser mucho más efectiva que la configuración por defecto que viene en el Fibonacci, ¿sí? Ok, esta herramienta, como les explicaba recién, es básicamente una herramienta que nosotros utilizamos para poder ver los posibles retrocesos del precio, ¿sí? El Fibonacci básicamente te da zonas de rango, como ven acá, ¿sí? Que pueden ser zonas en las cuales el precio puede llegar a retroceder, ¿sí? Hasta donde puede llegar a retroceder. Y en esas zonas te puede llegar a dar entradas, ¿sí? Ya sea de compra o de venta. Ahora les voy a mostrar cómo utilizarlo. Esto para que vean la herramienta, ¿sí? En resumen, eso es lo que se basa el Fibonacci, son básicamente retrocesos del precio, ya sea con impulsos alcistas que retroceda o impulsos bajistas que retroceda. Nosotros utilizamos el retroceso del Fibonacci para tener zonas de rango en las cuales podamos comprar o podamos vender, ¿sí? Primero que nada les aclaro a todos que básicamente esta herramienta, el retroceso del Fibonacci, como muchas otras que nos puede dar el TradingView, ya sea línea de tendencia o ya sean las líneas para marcar, por ejemplo, soportes como tenemos acá, o para marcar resistencias como tenemos acá, ¿sí? Etcétera, etcétera, todas esas cosas de resistencia, soportes, líneas de tendencia, cabeza, hombro, bloques de orden, retroceso del Fibonacci, bla, bla, bla. Todo se resume, como les digo siempre, básicamente en la liquidez del mercado. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, utilizan los conceptos de Smart Money, que son muy conocidos, que básicamente basado en la liquidez, también pueden operarlo, ¿sí? Nosotros utilizamos esta estrategia porque es una estrategia con un poco más de precisión, ¿sí? Es una estrategia de precisión justamente. Pero eso no quita que ustedes puedan entrar un poquito más tarde con otras estrategias y que también tengan rentabilidad. Como les digo siempre, acá no existe lo correcto, no existe lo perfecto, existe lo rentable. Lo rentable puede ser una estrategia para alguien, puede ser una estrategia para otro. Yo les enseño las cosas en base a la estrategia que nosotros utilizamos en nuestra comunidad, ¿sí? Ok, ya vieron, como les decía hoy, ya me estoy extendiendo con el video, así que vamos a la corta. Como les expliqué, sí, la herramienta del retroceso, seguramente ya lo habrán entendido. Y como les mencioné, son zonas de rango en las cuales nosotros vamos a buscar comprar o vender. Y como les acabo de mencionar recién, estas herramientas básicamente se resumen en lo mismo, en darte datos de donde posiblemente haya liquidez del mercado que pueda reaccionar en esas zonas del mercado. Es decir, te va a dar zonas de rango donde seguramente haya liquidez, y al haber liquidez, ¿qué va a pasar? El precio va a reaccionar y va a ser tu oportunidad de generar dinero en el mercado, ¿sí? Entonces, con eso ya sabido, con eso como primer punto de que básicamente es una herramienta que nos da zonas de rango en donde podemos comprar o vender, que son retrocesos del precio, zonas de rango de donde puede retroceder el precio, perdón. ¿Por qué nosotros utilizamos esta configuración? Sí, ahora les voy a explicar cómo lo utilizamos. Nosotros, o yo personalmente, y enseño esta configuración a las personas de mi grupo, de mi comunidad, y es lo que a nosotros nos da resultado, utilizamos esta configuración con el 85%, el 70% y el 50%, porque yo muchas veces, o antes, si ustedes van a las primeras clases de este canal, yo les enseñaba que nosotros marcábamos las zonas operativas con los bloques de orden, ¿sí? Por ejemplo, nosotros marcábamos la mitad de un bloque de orden, ¿sí? De la mitad para abajo era nuestra zona de rango, bla, bla, bla. Ok, hoy en día nosotros utilizamos el retroceso del Fibonacci con esta configuración del 70 al 85, porque una vez que el precio cruza la zona del 70%, en esta zona del 70% hasta el 85%, o puede ser inclusive un poco más, es decir, por encima del cuerpo de la vela de un border block, ustedes tienen una zona de rango bastante importante. Y en estas zonas, una vez cruzando el 70%, a veces el precio da confirmaciones de entrada, que son básicamente las confirmaciones que nosotros utilizamos para operar, que no las voy a aclarar en este video porque ya están aclaradas en las clases anteriores y también en los Zoom que tienen todos los días, en las cuales utilizamos básicamente los patrones de sobrecompra, sobreventa, las divergencias bajistas, etcétera, etcétera. Y a veces esas confirmaciones se dan en el rango del 70%. Inclusive me ha pasado que a veces el precio hace esto, entra, cruza el 70% y acá mismo da una entrada y después termina cayendo con todo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros nos evitamos perdernos buenas oportunidades, ¿sí? Porque a veces va a pasar que el precio no va a llegar capaz a nuestro bloque de orden, un ejemplo, ¿sí? No va a llegar a nuestro bloque de orden, nuestra zona de liquidez, nuestra zona de oro, por así decirlo, y tal vez nos dé la oportunidad un poco más arriba, ¿sí? Y tal vez acá mismo esta entrada se vaya para arriba, ¿sí? Y nosotros perdimos una oportunidad por estar esperándolo acá. En cambio, con el Fibonacci nosotros tenemos una zona de rango
que una vez que cruza, como ven acá, ¿ven? El 70% nos dio las confirmaciones que nosotros necesitábamos, que ahora las vamos a repasar, y posiblemente el precio cumpla con nuestra proyección, ¿sí? Entonces, con eso aclarado, nosotros utilizamos el Fibonacci con esa configuración del 70 al 85, porque para no perder ninguna oportunidad, ¿sí? Para buscar nuestras confirmaciones en esa zona de rango una vez cruzado el 70%. De esa manera nos evitamos que el precio no llegue a un bloque de orden y tal vez nos dé la entrada un poquito más arriba, ¿sí? Y capaz que por esperarlo acá abajo no nos da la entrada nunca y la entrada la da un poquito más arriba en ese retroceso del Fibonacci, ¿sí? Ok, ¿cómo se utiliza el Fibonacci? Muy sencillo. El Fibonacci se utiliza básicamente tomando imbalances, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá tenemos todo un imbalance. Recuerda que un imbalance es un movimiento fuerte del precio donde justamente crea algo desbalanceado, es decir, deja un vacío de liquidez. El precio viene acumulando, viene muy lateralizado y de repente, ¡pum! Imbalance. ¿Ven? Esto es un imbalance. Esto acá, por ejemplo, es un imbalance, ¿sí? Es un mismo movimiento continuo, ¿sí? Desbalanceado justamente, por eso el nombre, ¿sí? Esto es un imbalance que el precio luego tiene que venir a cubrir. Nosotros, el Fibonacci, recomiendo siempre utilizarlo en imbalances grandes, como por ejemplo este que vemos acá, ¿sí? Este que vemos acá. Y se toma básicamente donde comienza el imbalance hasta donde termina, ¿sí? Y nos da nuestra zona de rango Ultra Sniper. También lo pueden utilizar desde donde comienza el cuerpo de la vela, es decir, donde comienza el imbalance, tomándolo desde el cuerpo de la vela hasta donde termina también el cuerpo de la vela, ¿sí? Que también acá Super Sniper fue. Pero de esta manera, tomando todo el imbalance, inclusive las mechas, nosotros sabemos que dentro, una vez que se encuentre dentro de esta zona, lo que vamos a estar buscando van a ser esas confirmaciones que nosotros necesitamos, que en este caso sería la sobreventa, ¿sí? Que acá la tenemos claramente, ya la habíamos tenido acá, y teníamos la sobreventa en este punto también, ¿sí? Que es básicamente mucho volumen de venta, mucho incremento de volumen, como ven acá, estos velones rojos, y tuvimos también la confirmación de divergencia alcista, que es básicamente el precio dejando mínimos más bajos, como ven acá, y dejándonos mínimos más altos en el RSI, ¿sí? Es decir, acá teníamos nuestra divergencia alcista con sobreventa dentro de la zona del 70% al 85%. Es decir, que teníamos una hermosa entrada para comprar. Y acá fue donde les mandé la compra en el grupo VIP hace un ratito, ¿sí? Que ya venimos profit claramente porque el precio sigue subiendo. Y debería seguir subiendo para completar lo que sería el imbalance que acaba de dejar por acá arriba, ¿sí? Pero como ven ahí, yo no hice ningún análisis, simplemente les marqué el imbalance. Es decir, que aunque esto no hubiese pasado, yo me hubiese adelantado igual, ¿sí? Se lo voy a mostrar con un backtesting. Bueno, el video va a ser largo igual, gente, no se puede evitar, lo siento mucho. Pero bueno, la importancia es que a ustedes les quede bien claro este concepto, ¿sí? Nosotros, como ven acá, lo voy a poner a ver si no se me va las velitas. Como ven acá, el precio empezó a caer, ¿sí? Se empezó ahí, pum, a sobrevender, velonazos rojos, mucho volumen de venta. Ahí se derritió con todo, otro velonazo, empezó a reaccionar. Empezó a haber fuerza compradora, ¿sí? El precio empezó a ser rechazado, hasta que finalmente, ¿sí? El precio plum, entra a nuestra zona, ¿sí? Ahí miren esto, miren esto. El precio no cruza la zona del 70% y tiene un fuerte rechazo, ¿sí? Es decir, que acá nos crea una especie de doble piso, que es básicamente una especie de engaño, una bull trap se le conoce, que acá muchos empezaron a comprar seguramente y después el precio viene y tuki los liquida, ¿sí? Y entra en nuestra zona de rango del 70%, nos da la confirmación de divergencia, y nos da la entrada que nosotros buscamos, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Como ven ahí, pues empieza a subir y el precio finalmente, a ver, bueno, le pifié, no, acá está. Bueno, gente, no se vio porque como están velas de 1 hora, ¿sí? Lo voy a mostrar nuevamente. Como están velas de 1 hora, lo pongo en 15 minutos para que se entienda. Ven que esto fue la entrada que les dije recién, que acá era una especie de bull trap que muchos compraron, se comieron el amague y el precio después finalmente tuvo esta sobreventa, este velonazo, que liquidó a todos estos toritos que pensaron que el precio se iba para to the moon, los liquidó a todos, dio nuestra divergencia alcista, es decir, mínimos más bajos en el precio, mínimos más altos en el RSI, al mismo tiempo que entró en nuestra zona de rango del 70 al 85%. De nuestro imbalance que teníamos marcado acá en 4 horas, así que era un imbalance bastante grande y nos dio la compra en la cual nosotros estamos ahora dentro generando dinero, ¿sí? Entonces, que se dan cuenta acá que si ustedes tienen una zona de rango tienen que esperarla porque el precio en algún momento va a ir y tienen que ser pacientes, porque el que no fue paciente por apurarse acá terminó yéndose liquidado y tal vez al irse liquidado acá ya se asustó y se terminó perdiendo la entrada verdadera, ¿sí? Entonces, paciencia, ¿sí?
Y otra que, como les decía, si ustedes estaban esperando la mitad del bloque de orden, ¿sí? De acá, ustedes no hubiesen entrado en esa compra, ¿se entiende? En cambio, con nuestro Fibonacci, nosotros tenemos una zona de rango desde cruzando el 70%, que es una zona bastante interesante, en la cual vamos a estar buscando las confirmaciones. Obviamente, perdonen, lo que nosotros tenemos que estar buscando son las confirmaciones, es decir, la sobreventa, la divergencia la divergencia alcista, etcétera, ¿sí? Es decir, no es cuestión de que si cruza el 70% y no hay nada que nos diga que tenemos que operar, no nos vamos a meter, porque si no el precio va a ser así, va a ser un velonazo rojo y se van a ir liquidadísimos. En cambio, si les da las confirmaciones necesarias que están enseñadas en este mismo canal y que enseñamos todos los días en nuestra comunidad, ustedes ahí saben que tienen la posibilidad de operar. Por eso nosotros compramos, por eso nosotros ahora estamos ganando, ¿sí? Pero esto para que entiendan cómo se utiliza el Fibonacci y cómo acá, si esto no hubiese pasado, lo acaban de ver, nosotros hubiésemos tenido la entrada igual por estar esperando esta zona de rango, ¿sí? Para que lo tengan un poco más prolijo. O sea, en realidad ustedes pueden utilizar el Fibonacci así y poner una alarma acá y ya está. Nosotros por lo general marcamos con líneas así cuando empieza el 70% y marcamos con otra línea donde termina el cuerpo de la vela del bloque de orden. Entonces acá esto lo tenemos como nuestra zona de compra, ¿sí? O sea, lo hacemos así visualmente para que sea más estético, más para el ojo. Es decir, bueno, vos ves acá que la vela se metió en tu zonita verde, te está diciendo que compres o que busques la posibilidad de comprar, ¿se entiende? Pero esto como puede ser simplemente marcando una línea, es decir, simplemente pueden utilizar esto, pueden utilizarlo así por ejemplo, pueden si quieren marcar una línea y listo, es decir, esperan, dejan la línea marcada y cuando cruzan la línea pueden buscar las confirmaciones. Pero bueno, nosotros lo hacemos así para que sea más didáctico para todo el público, para todos los niños y que tu ojo vea que si la vela roja está dentro del pedazo verde, que te metas, ¿se entiende? Pero bueno, eso por un lado. Acá por ejemplo tenemos otro imbalance, ¿sí? En 4H, ¿sí? Como vemos acá, este imbalance bastante grande. Y acá tienen la posibilidad también de utilizar el Fibonacci, ¿sí? Por ejemplo, hasta acá. Entonces nosotros sabemos que nuestra zona del 70% está acá, ¿se entiende? Entonces lo podemos marcar de esa manera y por acá podemos marcar por encima del cuerpo de la vela, que esta vela justamente es un bloque de orden, porque es la vela contraria antes de todo este imbalance. Y acá tenemos una zona en la cual podemos estar buscando confirmaciones para vender, ¿sí? ¿Cuáles son las confirmaciones para vender? Tenemos que esperar que el precio esté sobrecomprado, es decir, que esté haciendo esto, pum, tengo un incremento de volumen acá, ¿sí? Mucho volumen, que rompa, ¿sí? Las resistencias, tenga mucho volumen. Posiblemente previo a eso haga una especie de bear trap, es decir, que acá posiblemente pareciera que cae hasta que finalmente pum, tiene el incremento, toma liquidez de este punto, rompe la resistencia, te da la confirmación de divergencia con sobrecompra, entra en tu zona de rango y te puede dar la venta que se vaya para abajo o que pueda dar una venta scalper simplemente, ¿sí? Pero entonces ustedes acá se dan cuenta que en esta zona del 70% van a estar buscando ventas, puede ser scalper o puede ser una venta fuerte, ¿sí? Entonces, acá que tienen que estar buscando la confirmación de sobrecompra, la confirmación de divergencia, ¿sí? Si nosotros no tenemos eso, esperamos. ¿Por qué? Porque puede pasar que el precio siga incrementando su volumen, ¿sí? Y puede romper esta resistencia, ¿sí? Venía a tomar la liquidez de este punto, inclusive por encima de este punto. Entonces hay que tener cuidado, hay que esperar las confirmaciones, ¿sí? Entonces, acá que sabemos que nosotros, por ejemplo, entramos en una compra en este punto, que es donde compramos recién. Esperen que voy a poner play porque se quedó quieto el mercado. Ahí estamos. Nosotros compramos, ¿sí? Y nosotros en este momento estamos profit. Entonces, hay dos posibilidades de que el precio no cumpla con la proyección y se vaya para abajo. No nos importa porque nosotros ya tenemos la entrada asegurada, es decir, que si se va para abajo salimos en cero. Pero también tenemos la posibilidad que el precio comienza a crear una estructura alcista, ¿sí? Con incremento de volumen, rompiendo esta resistencia, tomando liquidez por encima de este punto, retrocediendo, ¿sí? Para finalmente crear una especie de soporte nuevo, seguir subiendo y meterse finalmente en nuestra zona de venta. Acá puede haber una venta, pero nosotros sabemos que compramos acá. Entonces podemos tomar ganancias en este punto, vender y tomar ganancias en la caída. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? También recomiendo que el Fibonacci lo utilicen en imbalances grandes, ¿sí? Es decir, esto no se trata de que ustedes vengan y agarren y hagan lo siguiente, miren. Y ya terminamos con el video porque me parece que se está sobreextendiendo. Esto no se trata de que ustedes vengan a un minuto, lo agranden así el gráfico y digan, uy, mira, acá tengo un imbalance, lo voy a marcar y voy a esperar y voy a comprar acá. Es decir, lo que yo recomiendo que utilicen el Fibonacci máximo en imbalances
de 4 horas y que sean de este calibre, es decir, grandes como este o grandes como este. ¿Ven? Este imbalance es bastante claro. Es decir, si tengo que esperar una venta, yo personalmente esperaría una venta más en este punto. ¿Por qué? Porque posiblemente en este punto que les acabo de marcar pueda dar una venta scalper, pero sea simplemente un retroceso para venir a tomar la liquidez por encima de esta resistencia, por encima de esta, cruzar la zona del 70% y meterse en la zona de rango de este imbalance bastante grande, ¿sí? Entonces, les recomiendo utilizar el Fibonacci en imbalances grandes como este, o utilizarlo directamente en temporalidades macro, ¿sí? Como diario y semanal. A veces tienen que aprender, es decir, a veces no, tienen que aprender a ver las temporalidades también en macro, ¿sí? Es decir, en diario y semanal. Por ejemplo, acá miren este imbalance diario gigante. Esto es un imbalance enorme, clarísimo, que saben que tiene una zona de rango acá, ¿sí? En el 70%. Y si se dan cuenta, nos da casi con este imbalance que teníamos en este punto. Entonces, acá tenemos dos posibles opciones. Tenemos una opción de venta fuerte acá, ¿sí? Una zona intradiaria, que posiblemente sea una venta que dure días, ¿sí? Y también sabemos que tenemos un imbalance en 4H, que puede ser la venta, ¿sí? Puede caer en este punto, ¿por qué no? Pero que también puede ser una venta simplemente scalper, en la cual también podemos tomar ganancias, ¿sí? Es decir, simplemente ustedes tienen que arriesgar, ¿sí? Siempre y cuando tengan confirmaciones, limitar su pérdida con el stop loss, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo tienen que tener sabido, implementarlo obviamente porque se supone que lo aprendieron en las clases o en los Zooms. Entonces acá nosotros tenemos dos posibles oportunidades, que estas dos posibles oportunidades pueden ser efectivas, pueden ser ganancias, ¿sí? Pero también sabemos que vamos a tener que esperar. Entonces, simplemente que hacemos esperar, ¿se entiende? Lo mismo con el diario, o sea, nosotros acá si lo vemos en el diario, tenemos este imbalance diario, ¿sí? Que si tomamos ese imbalance con el Fibonacci donde comienza hasta donde termina, nos da con la zona del 70%, que es esta, que si se dan cuenta el precio cruzó, esto se sobrevendió, rebotó y comenzó hacia arriba, ¿ven? Es decir, si esto no pasaba, ustedes lo podían haber agarrado igual, ¿por qué? Porque se los hubiese marcado el retroceso del Fibonacci, siempre y cuando tuvieran las confirmaciones. O sea, seguramente acá dio algún tipo de confirmación de divergencia, algo que te diga que tenés que comprar, ¿sí? No solo que esté en la zona de liquidez, o sea, posiblemente haya habido una confirmación de divergencia o alguna sobrecompra, ¿sí? Acá una clarísima sobrecompra, miren ese velonazo hacia abajo, ¿sí? Y acá seguramente, bueno, no hubo una divergencia clara, pero sí tuvimos una sobrecompra fuerte con incremento de volumen de ventas y entró en nuestra zona de rango del 70% diaria, o sea que podían haberla operado en caso de que la hubiesen tenido marcada, ¿sí? Pero esto más que nada para que vean cómo pueden marcar esas zonas, cómo pueden utilizar el Fibonacci a favor de ustedes y pueden marcar simplemente de esa manera zonas operativas de alta precisión y efectividad, porque son justamente lo único que te está haciendo el Fibonacci es mostrarte zonas en donde posiblemente haya mucha liquidez y donde posiblemente se den entradas, ¿sí? Es decir, muchas personas seguramente están utilizando esta misma forma o instituciones, por eso el precio se va a reaccionar porque están operando millones y millones de personas. Entonces te estás metiendo con la multitud, si no te estás metiendo contra la multitud. Esto se puede utilizar también en oro, por ejemplo, se puede utilizar en cualquier divisa, ¿sí? Por ejemplo, acá teníamos un imbalance semanal gigante, que si ustedes lo utilizaban, el Fibonacci en este punto, el oro cruzó la zona de rango del 70%, cruzó nuestra zona de rango, y acá, como ven, el precio comenzó a caer. Hubo un incremento de volumen que tomó la liquidez encima de todo este punto, al mismo tiempo que dejó una divergencia bajista en 4 horas, ¿sí? Mínimos más bajos y máximos más, máximos más bajos en el RSI, máximos más altos en el precio, al mismo tiempo que cruzó la zona de rango del 70% del imbalance semanal, y desde ese punto, si se dan cuenta, el precio plum, llegó, tiró mechazo y comenzó a ir hacia abajo, ¿sí? No hay divergencia bajista en temporalidades más bajas, puede que vaya hacia abajo o puede que también venga a incrementar el volumen para tomar liquidez por encima de este punto, dar la divergencia bajista en temporalidades bajas y ahí finalmente dar una buena venta fuerte. O puede que simplemente haya dado la venta fuerte al cruzar esa zona de rango, ¿sí? Puede pasar. Pero esto más que nada para que vean cómo se puede utilizar el Fibonacci, para qué es esta herramienta y de qué manera lo pueden utilizar de forma efectiva para esperar entradas fuertes y buenas, que simplemente esperándolas van a poder tener esas oportunidades para operarlas, ¿sí? Y van a poder estar tomando básicamente las mismas operativas que estamos tomando nosotros en el grupo, porque yo las señales se las envío basándome en estos conceptos, en conceptos de liquidez, etcétera. Es decir, no simplemente marco el Fibonacci y digo, bueno, ya fue, opero acá, sino que
utilizo todos los conceptos, las confirmaciones, etcétera, pero el Fibonacci, perdón, me ayuda a tener una zona de rango muy buena con precisión también muy efectiva, ¿sí? Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, espero que se haya entendido para qué lo utilizamos, esta herramienta, cómo lo pueden utilizar, y espero que lo empiecen a utilizar en sus análisis, porque la verdad que es una herramienta muy buena con esta configuración, y no tengan miedo de operarla siempre y cuando tengan confirmaciones dentro de su zona de rango. Y sean pacientes, porque a veces se van a apurar y después van a ver cómo el precio entra en su zona del Fibonacci y termina reaccionando y se van a querer cortar los huevos. Perdón la expresión, ¿no? Pero bueno. Cualquier cosita me comunican por Telegram. Ahí en la descripción del video tienen el enlace al grupo de Telegram. Ahí pueden ingresar para sumarse a nuestra comunidad Fénix. Tienen todos los pasos en el grupo de X-Trading para ingresar a la comunidad. Simplemente tienen que registrarse con el enlace que está en la descripción y que está también fijado en el grupo de X-Trading. Una vez se registran, me pasan el número de cuenta real, lo verifico y los agrego en la comunidad, ¿sí? Así que bueno, y si no, cualquier cosita se quieren comunicar conmigo, entran en el grupo de Telegram y buscan al administrador que dice X, me hablan y listo, puedo resolver sus dudas. Así que espero que les haya servido este video, espero que les sea de utilidad y nos estamos viendo en el grupo. Lo espero ver a todos en el grupo VIP, recibiendo señales y ganando dinero con todos nosotros. Hasta luego.